Buenas noches, mi nombre es Natalia Carolina Ortiz Ariza, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECAPMA. En el día de hoy voy a realizar la exposición de los componentes del manejo integrado de plagas MIP para la materia Manejo Integrado de Plagas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. El manejo integrado de plagas MIP es una estrategia esencial y altamente efectiva de la agricultura moderna que busca abordar los problemas de plagas de manera sostenible y equilibrada. Este enfoque se ha convertido en un pilar fundamental para la producción agrícola y es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. Es importante tener en cuenta que el manejo integrado de plagas tiene una visión holística respecto a el manejo de las plagas y no simplemente se centra en el manejo por medio de productos químicos como comúnmente se conoce. Entonces tiene en cuenta otros aspectos dentro de los que se resaltan la biología del ciclo de vida de las plagas, uso de prácticas culturales, uso de variedades con resistencia genética y muchas otras estrategias que permiten pues hacer de este manejo, como su misma palabra lo dice, un manejo integrado que sea efectivo y que ante todo no cree resistencia por parte de las plagas, que si bien es sabido que cuando se realiza un uso, eh, no se realiza un uso racional de los productos químicos, pues estos terminan por crear eh, especies altamente resistentes, por lo cual pues ya después las aplicaciones no surten ningún efecto. Componentes del manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un proceso sistemático en el cual se incluyen prácticas de control cultural, biológico, uso de plantas hospederas, prácticas agrícolas apropiadas, uso racional de plaguicidas, rotación de cultivo, uso de trampas, esterilización de insectos, uso de variedades resistentes, control biológico, entre muchas otras estrategias de manejo que permiten que el manejo sea integral y se pueda realizar un buen manejo de estas plagas, sin que esto pues lleve como a un problema como económico o al crecimiento desmedido de estas plagas. Control cultural. Las actividades de control cultural dentro del manejo integrado de plagas están encaminadas a prevenir la severidad del ataque de las plagas por medio de acciones que están encaminadas a generar un ambiente menos favorable para su desarrollo. ¿Qué se tiene en cuenta en este control cultural? La biología y ciclo de vida de la plaga. Es importante tener en cuenta que cada plaga requiere un manejo diferente porque todas las plagas no tienen el mismo ciclo de vida, no tienen la misma modalidad de ataque, entonces no se puede establecer una estrategia general, sino que las estrategias que se establezcan deben ser encaminadas, orientadas más bien a combatir esa plaga en específico, la plaga que se quiere tratar. Dinámica poblacional, fenología del cultivo y nivel de infestación. Hay que tener en cuenta que hay un nivel de infestación máximo, que es donde inicia el umbral de acción, que es cuando yo como productor debo realizar un manejo. Prácticas de rotación de cultivos. Esta práctica interrumpe el ciclo de vida de las plagas impidiendo que éstas se sigan reproduciendo. Corta el ciclo de vida, pues al cortar el ciclo de vida, por ejemplo, cuando se realiza pues esta rotación de cultivos, entonces yo tenía un cultivo de tomate y lo voy a cambiar por un cultivo de lechuga, esta plaga que me estaba atacando el cultivo de tomate, pues no va a encontrar una planta hospedera. Entonces, se interrumpe su ciclo. Control de maleza. La eliminación de maleza reduce el refugio y las zonas de reproducción de estas plagas. Para realizar un manejo adecuado se debe tener en cuenta el tipo de malezas, el nivel de infestación, biología, ecología de las especies dominantes, efecto competitivo y umbral económico. Muchas de estas malezas mal manejadas son un refugio para las plagas. Muchas veces en estas malezas encontramos todo tipo de plagas. Esto crea como un microhábitat ideal para que ellos se hospeden, que da lugar a que ellos puedan pasar al cultivo. Por eso es importante hacer un control eficiente de arbences.
Cultivos trampa. En los cultivos trampa se tienen en cuenta una o más especies de plantas cuya función dentro del cultivo es atraer insectos con el fin de proteger el cultivo comercial y permitir que se concentren en una zona determinada con el fin de realizar un manejo más fácil. Que se tienen hábitos de reproducción y oposición y patrones de dispersión. Todas las plagas, bueno, pues dependiendo su especie, tienen un patrón de dispersión diferente. Entonces, hay algunas que recorren más metros, hay algunas que recorren menos metros, hay unas que son rastreras, como el caso pues de las larvas, hay otras que vuelan, como el caso de la mosca blanca. Entonces, hay que tener en cuenta cómo es este factor, este patrón de dispersión, porque por ejemplo, si yo quiero poner un cultivo trampa para atraer mosca blanca, pero pues estas plagas tienen un patrón de dispersión diferente, pues va a ser muy, muy difícil pues retenerlas ahí. ¿Qué se hace con estos cultivos trampa? Cuando están concentrados un alto nivel de estas plagas se realiza control químico puntual en donde se quiere pues realizar el tratamiento. Control biológico. El control biológico hoy en día es una de las estrategias más usadas tanto en manejo integrado de plagas, bueno, en enfermedades no mucho, pero entonces, ¿qué cosas positivas tiene este tipo de manejo? Eficacia, especificidad y beneficios ambientales. Tenemos un método que no contamina, que es específico, que si sabemos que, por ejemplo, en el caso de la Beauveria baciana, ella va a atacar cierto tipo de insectos y solamente va a atacar esos y no nos va a atacar otros insectos benéficos que nosotros podamos encontrar en nuestro cultivo. Es importante tener en cuenta que pues muchos tipos de manejo afectan insectos benéficos y polinizadores. Entonces, el control biológico nos provee como esta ventaja respecto a otros tipos de manejo que se realizan. Factores determinantes en la efectividad de control biológico. Especificidad. Entonces, los agentes de control biológico tienden a ser altamente específicos para las plagas objetivo, lo que minimiza el impacto en organismos no objetivo. Y la resistencia al control biológico es eficaz, se mantiene a lo largo del tiempo, hace parte pues como de la cadena del ecosistema, entonces pues por eso a largo plazo estas plagas, estos insectos pues que se buscan atacar por medio de control biológico pues no adquieren características de resistencia porque pues por lo general estas se realiza por medio de la depredación o parasitación. Resistencia de plantas a insectos. La resistencia de las plantas a los insectos puede ocurrir de forma natural o ser inducida a través de diversas estrategias. La expresión de características de resistencia o tolerancia disminuye la tasa de crecimiento de la población. Pues acá ya tenemos algo netamente genético. Plantas que ya vienen con características de resistencia, cuyas paredes celulares son más fuertes, que tienen metabolitos secundarios que pues impiden que hacen, que permiten que la planta pues como que pueda activar sus mecanismos de defensa y los ataques no sean como tan severos en el momento en que este insecto realiza su ataque en la planta, lo cual da tiempo de que el agricultor o de que nosotros como productores podamos realizar un control antes de que se cause una grave afectación económica. Tenemos resistencia de forma natural, como producción de metabolitos secundarios, pelos o tricomas, glándulas de aceite, tolerancia a los daños, resistencia basada en mecanismos físicos, resistencia genética, atracción de enemigos naturales, asociaciones mutualistas, o puede ser inducida, que es cuando las plantas desarrollan respuestas que se activan de manera sistémica luego de una infección. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo el ataque. Cuando se produce el ataque, entonces la planta activa estos mecanismos de resistencia. Entonces tenemos resistencia sistémica adquirida, inducida o adquirida por heridas. Ecología química. La ecología química se enfoca en el estudio de las interacciones químicas entre los organismos y su entorno. Se centra en cómo los compuestos químicos como feromonas y aleloquímicos influyen en el comportamiento, la comunicación, la adaptación y las interacciones entre los organismos y su ambiente. Las plantas utilizan señales químicas para comunicarse con otras plantas y organismos, y algunas tienen la capacidad de liberar compuestos volátiles respuesta al daño causado por una plaga. Esta ecología química, la verdad, es algo muy curioso que sucede porque las plantas, cuando
son víctimas, por decirlo así, de un ataque, ellas liberan estas señales químicas que les permiten comunicarse con otras plantas y le dice como, hey, estoy sufriendo un ataque, hay una plaga, hay una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las plantas que perciben estas señales refuerzan sus mecanismos de defensa. Realmente es algo muy, muy interesante. Bueno, técnicas de esterilización de insectos. La esterilización de insectos plaga es una técnica de control de plagas que se utiliza para reducir o erradicar las poblaciones de insectos. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Evitar que se reproduzca. Básicamente, evitamos que el insecto se reproduzca para que la población siga creciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Radiación ionizante, técnica del insecto estéril, técnica de machos estériles, esterilización por temperatura y uso de hormonas esterilizantes. ¿Cómo se hace esto? A través del uso de trampas. Entonces, con mi trampa atraigo los insectos y pues después aplico la técnica de esterilización que considere conveniente, recordando siempre que no hay una general. Obviamente, por ejemplo, la técnica del insecto estéril la puedo usar con varios tipos de plagas, pero no hay pues una técnica general que nos sirva para todas las plagas. Tenemos por último el control químico, que es como un complemento de las estrategias anteriores, si bien es cierto que en la actualidad se está encaminando mucho todo este tema de agricultura biológica, agricultura responsable, debemos hacer uso del control químico. Para eso hay unos umbrales de acción, entonces cuando ya se implementaron todas las estrategias que tenemos en nuestras manos, se hizo un control cultural, se hizo un control biológico, tenemos todo este tema de resistencia de las plantas, ecología química, pues entonces, pues obviamente estamos frente a una realidad de que es que nos interesa a nosotros obtener una producción. Obviamente estamos del lado del cuidado del medio ambiente, de hacer un uso sostenible de los recursos, de todo este tema de sostenibilidad, pero pues finalmente es un cultivo comercial, entonces cuando ya nuestras otras estrategias, pues como que alcanzan como su punto máximo de control, entramos a realizar un control químico que debe ser responsable, enfocado en la plaga que se desea atacar. Es importante que se haga un uso racional para evitar crear expresiones de genes de resistencia en estas plagas. Conclusiones. El manejo integrado de plagas es una estrategia esencial para garantizar la sostenibilidad en la agricultura, que promueve prácticas equilibradas y menos dependientes de pesticidas químicos que terminan por crear condiciones de resistencia en nuestras plagas y afectarnos. Realmente lo que hace es afectarnos mucho más y pues nos ayudan a preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Y se destaca que, como yo les decía al inicio de la presentación, el manejo integrado de plagas destaca con un enfoque holístico en el que se busca pues prevenir, monitorear, hacer un control adecuado y racional de estas plagas con el fin de establecer una estrategia completa que me permita realizar un manejo desde todos los puntos que abarca. Estas son las referencias y muchísimas gracias por su atención.